de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de la Provincia de Córdoba con la doctora Victoria Flores. ¿Cómo le va, ministra? Muy buenas tardes, un placer enorme saludarla. Alicia Rivas aquí y Miguel Riquelme, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos y para todas por allá, un gusto poder comunicarnos. Victoria, primera cuestión, ¿cómo llega la posibilidad de que su gestión se encargue de la organización de una conferencia de enorme trascendencia con un tema tan candente, valga la paradoja, ¿no? Bueno, Córdoba tiene, para quienes no conocen Córdoba, nuestro gobernador Martín Yayora tiene una impronta en los temas ambientales. Nosotros en el gobierno provincial no teníamos Ministerio de Ambiente, hoy tenemos un Ministerio de Ambiente, lo que antes era una secretaría en gestiones anteriores, o sea que hay toda una mirada de políticas públicas transversales, ¿no? Con el cuidado ambiental y con estándares ambientales. Nos propusimos en este caso convocar desde Córdoba a las distintas provincias de nuestro país y de la región latinoamericana. También vamos a contar con algunos participantes de Europa, algunos de España. Nuestra intención es poder, a partir de esta conferencia, no solo generar intercambios de saberes y tener sesiones plenarias en donde siempre podemos estar a la vanguardia y aprender, sino que podemos en estos espacios aprovechar la riqueza de los participantes y de las personalidades que van a venir a los debates para poder generar espacios más chicos. Hay sesiones plenarias más reducidas que los auditorios llenos, donde vamos a trabajar sobre puntos de acuerdo en materia ambiental, qué debemos hacer, hacia dónde nos debemos encaminar, sobre todo porque en la Argentina tenemos quizás un gobierno nacional negacionista y nosotros desde Córdoba como Estado provincial entendemos lo contrario, o sea, no solo que sabemos que el cambio climático es parte de nuestra realidad, sino que tenemos que actuar rápidamente para adaptarnos y mitigar un poco todas las consecuencias y todos los impactos ambientales que van a venir producto de un modelo que hoy hay que repensar. No está ni bien ni mal progresar, desarrollarse, generar industrias, el agro y demás. Lo que hay que pensar es cómo. Por eso esta conferencia está planteada desde Córdoba hacia la región latinoamericana, y por eso es un compromiso ambiental para empezar a plantear cómo vamos a transicionar este traspaso que hay que hacer de un modelo lineal a un modelo circular de producción, de generación. Acá lo que estamos discutiendo es qué vamos a hacer desde quienes tenemos que tomar decisiones hasta quienes promueven en el sector privado, cómo vamos a generar un nuevo modelo de producción, ¿no? Entonces nos parecía una enorme oportunidad para poder generar, tenemos casi 29 sesiones plenarias, entre las que son debates abiertos, debates cerrados. Vamos a contar con organismos, miembros de organismos legislativos, del Poder Ejecutivo de todas las provincias, que son las autoridades ambientales. Algunos gobernadores también van a poder participar. Tenemos gente que viene invitada de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, es decir, vamos a intercambiar en la región cuáles son las posibilidades, porque Latinoamérica siempre decimos, es el pulmón o lo que queda del pulmón del mundo, y tenemos que unificar los criterios para trabajar. El ambiente no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene provincias, no tiene países, actúa de manera global, pero esto que entendemos como un fenómeno de cambio climático global requiere soluciones muy locales. Entonces ahí es donde los municipios y las provincias tienen un rol trascendental a la hora de pensar desde una ordenanza de arbolado público hasta una inversión de un gobierno provincial en el acompañamiento en la gestión de residuos, en la restauración ecológica, en los estímulos a la industria y al campo para tener producciones sustentables. Digo, hay muchas variables que nos hicieron tomar la decisión de poder contagiar a nuestros colegas y hermanos de Latinoamérica para poder mirar la COP30 de Brasil con la voz de los gobiernos subnacionales y qué es lo que estamos necesitando desde políticas hasta financiamiento. Doctora, hoy, los tratados son de países. Pensaba un poco en lo que planteaba usted al principio de
de esta conversación, un gobierno nacional negacionista por un lado, pero que además tiene como una fuerte apuesta y un incentivo a recrudecer el modelo extractivista, digamos, ¿no? Y algunos denuncian el avance hacia la reprimarización de nuestra economía. ¿Qué rol le quedan ahí a las provincias o le caben a las provincias y a áreas tan específicas como un ministerio como el suyo, por ejemplo? Y el rol es central, porque si nosotros como gobiernos provinciales no empezamos a levantar la bandera de los estándares ambientales, no el ambiente romántico, los estándares ambientales para seguir desarrollándonos y produciendo, el mundo genera tratados donde los países opinen, pero nosotros tenemos esta suerte, o desgracia, porque suerte para las provincias no es una oportunidad, pero una desgracia a nivel nacional, que este negacionismo nos está empezando a cerrar puertas. Entonces, el rol de las provincias es fundamental. Claro. Ser oídos en las COP mundiales, en donde los países tienen participación, pero como en el caso de Argentina, en el de la COP 29 de Bakú, Argentina retiró la delegación, nos quedamos sin ser escuchados. Entonces, el protagonismo es muy importante que lo tengan los estados subnacionales, porque si no, nos quedamos fuera del financiamiento, nos quedamos fuera de los mercados. Hace poco Unión Europea estableció los estándares de exportación de carne con certificado libre de deforestación. ¿Y quiénes dan los certificados? ¿La nación? No, las provincias. ¿Y en dónde se radican? En campos que seguramente están en algún municipio. Entonces, acá es donde tenemos que hacernos oír, porque entendemos que es importante que se tengan en cuenta las acciones locales. Para eso este es un poco el compromiso latinoamericano, mirando como si fuera una especie de pre-COP a la COP mundial, para poder unificar el discurso latinoamericano y poder participar de la COP mundial y decir, acá estamos las provincias. O sea, el problema del cambio climático es global, gases de efecto invernadero, absorciones, humedales. Ahora, eso en algún territorio se asienta, y es desde ahí donde viene nuestra discusión. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en políticas públicas, en gestiones, y aprender de la ciencia y de la academia? Hoy, en momentos en donde este país le está cerrando las puertas a la ciencia, nosotros estamos convocando a los organismos científicos a que sean parte de la solución, no solo se queden en el estudio del problema, sino que sean parte de la solución. Y me parece que hoy Córdoba, liderada por el gobernador Martín Yayora, va a trazar un antes y un después de la voz que deben tener los gobiernos subnacionales. Ministra, así que para nosotros es todo un desafío. Tomando nota de el patrimonio cultural de Córdoba, ¿no? Lo que significa la universidad en Córdoba, el mundo de la investigación científica en Córdoba, ¿cómo viven los propios investigadores? Seguro que el ministerio suyo es de algún modo una caja de resonancia de esto. Este negacionismo y este desfinanciamiento sistemático a todo lo que significa investigación en torno de el clima, por ejemplo, ¿no? Cierre de áreas, achicamiento de sectores, vaciamiento de otros. La verdad es que en Córdoba, y creo que se replica para todo el país, la están pasando muy mal, pero nosotros, gracias a Dios, estamos convocándolos desde distintos planes de estudio, digamos, o de investigación y líneas que tenemos, no solo en el Ministerio de Ambiente, sino en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Cooperativa. Es decir, nuestro gobernador ha tomado la decisión de abrirle las puertas a la ciencia, de convocarlos y de trabajar en equipo, digamos, no de cerrar las puertas, de financiar. Al contrario, nosotros tenemos convenios de estudios, que eso permite que los científicos puedan trabajar y su trabajo sea remunerado. Entonces, nos parece sumamente valioso el trabajo en equipo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un gobernador que trabaja muchísimo, lo público, lo privado, la ciencia y la academia, todos juntos, sentados en la misma mesa para buscar la solución o la mejor solución a los problemas que se van planteando en los sectores y también a raíz del cambio climático. Nadie es ajeno al calentamiento global, a que en un verano de 45 grados los animales y las personas sufren, la vegetación sufre, y tenemos ecosistemas que están empezando
a mutar. Sí, tal cual. Alguien nos contaba, no hace mucho tiempo atrás, hablábamos aquí con un investigador cordobés, precisamente virólogo, que nos señalaba, bueno, donde no aparecían antes mosquitos Aedes aegypti con la carga viral del dengue, hoy aparecen, porque el mosquito se está moviendo conforme el clima cambia y se mueve hacia el sur. Entonces, en lugares donde nunca había habido casos, está habiendo casos ahora. Y eso es innegable, ¿no? Es que la pérdida de biodiversidad, y el mosquito es parte de la biodiversidad, es una de las consecuencias de no empezar a atender los problemas de adaptación al cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? Porque hoy lo que hay que entender es que la raza humana es una raza más dentro del planeta y es la más agresiva, si se quiere, con los recursos naturales. Pero los recursos naturales son finitos, no son eternos. Cada vez hay más población, más requerimientos, más demanda de consumo, más residuos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con este panorama? ¿Vamos a dejar que esto explote o vamos a empezar a tener acuerdos mínimos de trabajo, por lo menos parecido entre las provincias, parecido entre las legislaturas, parecido entre los municipios? Porque, digo, esto ya trasciende lo ideológico, perderíamos tiempo si nos dedicamos a analizar si es ideológico, si yo creo o no creo. La verdad es que cuando uno sale a la calle y empieza a ver que la ciencia nos está haciendo estas devoluciones como las que comentaban, es alarmante. Es alarmante empezar a pensar que estamos perdiendo hábitat o que estamos ganando consecuencias negativas, pero lo bueno es que todavía nuestra generación, la generación del gobernador Martín Yayora, es la que tiene la posibilidad de tomar decisiones políticas para permitir que esto pueda ser revertido. Entonces, ya no es romántica la discusión ambiental. El romanticismo es parte, pero no es filantrópico, no es romántico, es práctico, pragmático y hasta económico. Sí. Si nosotros no podemos certificar la carne de exportación, nuestros productores se quedan sin mercado. O si no se puede prever si lluvias excesivas o sequía extrema pueden afectar la producción, digamos. Y la vida de la gente, digo, tenemos fenómenos como el de Bahía Blanca. Totalmente. Cuando no tenemos la previsión de equilibrar, porque esto no es, no hay que consumir más, no es, nadie nació para morirse y todos vamos a seguir viviendo, consumiendo, comprando ropa. Bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo cambiamos culturalmente o modificamos nuestras conductas para que impacten un poco menos? Porque la verdad es que la naturaleza es mucho más sabia que nosotros, se va a regenerar sola. De hecho, los fenómenos climáticos son expresiones de eso. Lo que no vamos a tener la suerte de vivir en el planeta tal y como vivimos somos nosotros. Entonces el planteo es, ¿qué estamos haciendo con el ambiente? ¿Estamos cuidando, no estamos cuidando? ¿El plástico sí, el plástico no? ¿Qué tipo de plástico? ¿Qué tipo de producción? ¿Qué tipo de consumo? ¿Qué producción con qué obsolescencia programada para determinados productos? Digo, esto es lo que hay que plantear, que de esto hay que aprender, pero después aplicar. Si nosotros no llamamos a la acción a los municipios, a los gobiernos locales y buscamos el financiamiento internacional, va a ser muy difícil de pensar en revertir esta situación, y la verdad es que cada día que pasa se deteriora todo un poquito más y hay que empezar a tomar decisiones. Por eso nos parecía muy oportuno esta conferencia, que tiene el espíritu de juntar la academia, la ciencia, el saber, las universidades, con los gestores de políticas públicas, con los decisores de políticas públicas y con el público en general. Claro. Y en ese sentido, doctora, ¿está previsto la edición de algún compendio de esta reunión, ya sea el material de las conferencias, las conclusiones de las mesas que se van a hacer en paralelo? Sí, estamos trabajando en una especie te diría que de documento o carpeta que va a tener documentos de cada una de estas sesiones plenarias con los acuerdos mínimos de las provincias que decidan participar, que decidan subirse a este compromiso latinoamericano, porque nos parece importante que hablar es interesante, aprender es interesante, pero tener acuerdos mínimos de 4 o 5 ejes es lo esencial. Si no empezamos a actuar y a hacer en las provincias, y la verdad es que por más ministerios que tengamos en todos lados, si no hay planes, programas que puedan revertir esta situación y que realmente tengamos gobiernos que se tomen en serio, que el tema ambiental no es un tema romántico, es un tema pragmático y absolutamente económico.
Doctora, por último, por lo menos de mi parte también, entre los temas de interés aparecen, bueno, usted fue mencionando, y aparece uno al final que dice género, y combinar cambio climático y género parece como... Sí, estigmatización total. Están muy intrigados en saber el contenido. Sí. Casi que le diría es una provocación, pero bueno, nos interesa dimensionar un poco también cuando se empiezan a cruzar todas estas variables. ¿Qué piensan ustedes en esa agenda, en ese eje, digamos, no? Mira, ha sido todo un desafío armar el panel y empezar a hablar de género ya. Algunos los pone nerviosos, incómodos. Y género y clima y ambiente es más complicado todavía. Pero la verdad es que nosotros entendemos que el cambio climático profundiza mucho más las desigualdades de género. Y esto hay que ponerlo, porque digo, no hay que esquivarle a la discusión de biológicamente somos distintos, pero en cuanto a capacidades, derechos y posibilidades tenemos que ser iguales. Pero en estos roles asignados o preestablecidos también sabemos que a las mujeres nos pega mucho más de lleno, inclusive el cambio climático. Entonces trabajamos con el Pacto Global de Alcaldes, con GICOM y Naciones Unidas, que van a participar de estos paneles para poder dar estas discusiones, ¿no? Porque entendemos que dentro de la población más afectada en la distribución que tenemos de los recursos y de cómo este mundo fue formando estas empresas o multinacionales que generan emisiones y que tenemos consecuencias, dentro de las estimaciones casi el 70% de los más afectados son mujeres, niñas, adolescentes, mujeres jefas de hogar, y esta es una discusión que entendíamos que había que darla y tenemos que ponerla en la agenda. Yo la verdad es que en mi condición, primero de militante, después de mujer que defiendo y milito el género y también milito el ambiente, entendía que era una temática que no podíamos soslayar y tiene la misma importancia que hablar de transición energética, que hablar de biocombustibles, que hablar de finanzas sostenibles, empezar a generar sociedades más igualitarias, que podamos equilibrarlos, que podamos instar desde todos los niveles la participación de las mujeres y el rol, ¿no? Digo, en esto yo siempre trato de ser clara. Nosotros no vamos por el lugar de los varones, queremos los propios, pero para eso tenemos que existir, tenemos que estar visibles, tenemos que empezar a dar estas discusiones porque bueno, vivimos una sociedad que tiene históricamente quizás otros roles asignados, otros patrones, y nos parecía muy interesante discutirlo, y la verdad es que va a haber un panel bastante interesante con alcaldesas que vienen de distintos lugares del mundo, y planteamos esto, empezar a dejar acuerdos, pero también tics, tocs o tópicos para reflexionar, para profundizar, para decir, che, ojo, no estamos mirando esto, y esto existe, no estamos mirando todo esto, y creo que poner el título ya a los que van empiezan a decir, ¿y esto qué? ¿Qué van a hablar? Pero bueno, la verdad es que es todo un desafío y debo reconocer que acá GICOM, que es el Pacto Global de Alcaldes, con ONU Mujeres y ONU Habitat, nos pusimos a trabajar para traer no solo la experiencia, sino también casos testigos de cómo sí, con decisión política, las cosas pueden cambiar. Hay también una discusión que se está haciendo rumbo a la COP30 desde la perspectiva de los y las trabajadoras, que es ver cómo el cambio climático también afecta el mundo del trabajo y cómo se puede pensar desde discutir, no sé, convenios colectivos ya con cláusulas específicas en esta temática. Hay toda una discusión de nuevas tecnologías, ambiente y empleo verde, que no tiene un panel específico en esta oportunidad desde la mirada de la transformación tecnológica, pero sí desde el empleo verde. Nosotros estamos viendo, o al menos en la provincia de Córdoba, que en esto de la adaptación y la mitigación al cambio climático y las políticas que podemos tener, los empleos verdes empiezan a aparecer. Y no estamos hablando de... Digo, uno se imagina trabajo es el trabajo en una fábrica, no, está cambiando el concepto del empleo, de labor, de la tarea,
Y nosotros hemos generado empleos verdes locales con cooperativas, por ejemplo, aumentando la cantidad de semillas que recolectamos de las áreas naturales protegidas para después poder tratarlas en el banco de semillas y que vayan a todos nuestros viveros, armando una red de viveros aliados, que son hoy en Córdoba los que están fabricando, digamos, los arbolitos que después entran en nuestro programa de restauración ecológica. Entonces, esta cadena que bastante impensada en otros momentos, decir, bueno, ¿qué hacen? Fabrican árboles. Y no es poca cosa fabricar árboles, es buscar las semillas, tener la genética, tener trazabilidad, poner la especie que corresponde en el lugar que corresponde. Digo, todo esto es una política de Estado. Hoy Córdoba lo tiene y hemos invertido muchos millones en poder generar este tipo de empleos verdes, para empezar a instalar este concepto que no, digo, tener trabajo no es solo o ser empleado del Estado, o tener una fábrica o trabajar en una industria, sino que también existen formas de generar empleo que en algún momento tenemos que dar esta discusión que estás planteando, que es la regulación. De acuerdo. Doctora, bueno, le agradecemos muchísimo su amabilidad de atendernos y creo que ha sido una charla muy rica. Ojalá la podamos repetir luego de finalizado este encuentro para hacer un poco el análisis, el relevamiento de los resultados que han obtenido. Así que muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el interés y seguramente después de la conferencia estamos en contacto, pero dejo la invitación a que vengan a vivirlo en vivo y en directo. Me parece que eso va a ocurrir. Acá mi compañera está sacando los pasajes online para el 1, 2 y 3 de julio. Todos los esperamos acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. Estábamos hablando con la doctora Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de la provincia de Córdoba, ministerio que se creó en la gestión